la intemperie se va infiltrando el viento hasta mi alma. Basho. Hosaraji wo kokoro ni kase no shimomi kana. Basho. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca la semana, arranca La Máquina de Pensar. Hoy estamos escuchando a un haiku de Matsuo Basho. Basho es el autor al que le vamos a dedicar la semana. Está considerado el mayor poeta de haiku jamás nacido. Nació y se educó como samurái, dice aquí, aunque he visto en otros lados que dicen que quería ser samurái. Bueno, no importa. Matsuo Basho nació en 1644 y murió en 1694. Estamos hablando de un japonés del siglo XVII que se convirtió en uno de los mayores poetas de su patria, de Japón, y que ha tenido una proyección internacional de la mano obviamente de lo que trabajó durante toda su vida, que fue el haiku. El haiku, como la vida zen, se centra en lo cotidiano. El haiku ya se sabe, pero lo vamos a decir una y otra vez durante esta semana. Es un poema de 3 versos. El primero tiene 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero 5. Es 5, 7 y 5. Hay todo un proceso de cómo se llegó al haiku o haiku. Eso lo vamos a preguntar después a los expertos. El tema de todas las palabras en castellano que vamos a hablar aquí es que son todas traducidas del japonés. Entonces algunos dicen basho, otros dicen basho, otros dicen haiku, otros dicen haiku. Bueno, el haiku, decía, como la vida zen, se centra en lo cotidiano y no excluye nada de su campo. Sucede aquí y ahora, sin considerar el antes o el después. Y sus temas son la mayoría de las veces indefinibles. Tanto el haiku tiene una cuestión de concentración, obviamente, y de levedad, también de algo que está ocurriendo y que tiene que ver con la concentración. La correspondencia, dice Octavio Paz, entre lo que dicen las palabras y lo que miran los ojos. La práctica del haiku o haiku fue y es una escuela de concentración. Para la literatura hispanoamericana fue algo importante en el siglo XX, la economía verbal y sobre todo algo que habían olvidado los poetas de nuestro idioma, dice Octavio Paz, la economía verbal y la objetividad. Reitero, es la correspondencia entre lo que dicen las palabras y lo que miran los ojos. Vamos a hablar de Basho durante toda la semana. Quiero decirles que la poesía de Basho surge de su amor del contacto con la naturaleza. Él mismo decía que sin experimentar el frío o el hambre, la verdadera poesía es y era imposible. Su vida estuvo marcada por la pobreza, pero buscada intencionalmente, ¿no? Hay una cuestión muy vinculada a lo filosófico, y por las continuas peregrinaciones que hizo a lo largo de Japón, en el Japón medieval, que era muy difícil, era muy peligroso, ¿no? O sea, era difícil seguir vivo en todo ese Japón medieval, feudal, pero lo logró, este hombre lo logró. La naturaleza, reitero, fue un factor determinante en la vida y en la obra de Basho. Vivía en ella el auténtico maestro viviente. El haiku de Basho es simple y natural y dice simplemente esto, la definición Basho. Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar y en este momento. Pero bueno, ahora en este momento tenemos del otro lado de la línea a Luis Fernando Iglesias. ¿Cómo andás, Luis Fernando? De Pablo. Luis Fernando Iglesias es un escritor que no necesita representación, viene cada tanto acá a La Máquina de Pensar. El tema es que mañana comienza un ciclo de lecturas con idea, volumen 2, y estás vos ahí en el ciclo. Sí, me invitaron, tuve Vos fuiste el primero que me lo anunciaste, porque cuando estuve la última vez en tu programa, yo realmente había recibido un mail y no le había dado la bolilla, y después me di cuenta que era una invitación, o sea, les pedí perdón porque no había contestado. Y sí, con Silvia Guerra vamos a inaugurar estas jornadas de mediateca, que también hay gente muy conocida y muy amiga, estás vos, ahí está Hugo Burela, hay una serie de autores interesantes, y bueno, esperemos hacer algo lo más ameno, entretenido, y que dé lugar a algún intercambio con la gente que vaya mañana a Punto de Lectura. Esto, Punto de Lectura, estamos hablando ahí en la Dirección Nacional de Cultura, en San José, 1116, San José, esquina Paraguay, y la idea, dice acá, es combinar poesía y narrativa. O sea, hay un poeta, que es Silvia Guerra, una poeta, y hay un narrador, que sos vos, Luis Fernando Iglesias, y un café, dice que después se van a dar un cafecito. Sí, eso dijeron, que había café, eso me lo dijo Rosana. Sí, esa es la idea. Yo, por mi parte, no hemos combinado nada, pero digo,
yo pienso, y yo creo que cuando uno lee hay que intentar ser lo menos árido posible, porque digo, la lectura, más allá de que uno no es un locutor profesional, puede darle cierto énfasis a lo que lee, pero yo he buscado algunos textos relativamente cortos de mis libros, mis 2 últimos libros, e incluso hay uno que es Cara de Leandro, que es particularmente un diálogo, y bueno, me va a acompañar la doctora Edith Bieder, que es aparte de haber sido presidenta del Colegio de Abogados, era locutora profesional, sí, y una muy linda voz. Sí, la conozco, Edith Bieder, sí. Y bueno, y Edith me hizo la gauchada de que va a ir también, y ahí la voy a llamar a escena para que lea ese cuento conmigo, que es un diálogo, ya que vamos a representar los 2 personajes. Vamos a intentar hacer algo lo más ágil posible y en los minutos que tengamos, y sobre todo eso, de que después si la gente quiere intercambiar alguna charla con nosotros, sería bárbaro, y también el honor de estar con alguien como Silvia Guerra también al lado. Así que yo estoy muy entusiasmado, muy contento y muy agradecido por haber sido convocado. Tenemos que aclarar que esto va a ocurrir los martes, un martes de cada mes, el último martes de cada mes, y que empieza temprano, empieza bastante temprano, a las 18:30 horas. Sí, y la idea es que empiece en hora, porque la idea es no hacerlo muy extenso, que dure hasta las 20, creo que es. O sea, la idea es que cada autor hable 20 minutos, que haya unos 10-15 minutos de intercambio después con la gente, si la gente quiere hablar, y después, seguir el intercambio hasta las 7:30, 8 menos cuarto, y tirarlo ahí. Hacerlo no demasiado tarde, y tampoco demasiado temprano. 18:30 puede ser una buena hora para la gente que termina de trabajar y que se dé una vuelta en un lugar que es céntrico y está bien ubicado. Y de todas formas es una oportunidad también de degustar no solo un café, sino un poco de literatura y un poco de ver. No siempre uno tiene la posibilidad o digamos el momento para comprarse un libro de Luis Fernando Iglesias, pero sí va ahí un rato y puede ver de qué trata la literatura de Luis Fernando Iglesias. Y digo, parece una pavada, pero no es una pavada. Muchas veces uno le llama la atención a autores que no conoce por un cuento o por un texto. A mí me ha pasado de ir a algunas presentaciones de autores que no conozco y de lo que se habló en la presentación entusiasmarme y después interesarme por la obra. Yo creo que la idea es esa también, ¿no? La idea es que es el autor ese que no aparece en los textos, sino que fue el que lo creó, pero queda un poco distante después, unir las 2 cosas y ver que hay un autor atrás y ver de qué van sus textos y sobre todo de ese intercambio que, como tú decís, no se da demasiado frecuente en nuestra capital, y que está bárbaro que se den estas oportunidades, y yo realmente estoy muy contento de que me hayan invitado. Dale, Luis Fernando, espero que vaya mucha gente. Hay que aclarar que esto es con entrada libre, esto puede ir cualquiera. La idea es pasar un rato ameno escuchando literatura y la posibilidad también de conversar con los autores, después ahí en una especie de break, ahí tomar un cafecito y conversar, ¿no? Sí, exactamente esa es la idea. Yo espero, gracias por la oportunidad que me estás dando de difundir el hecho. Y a toda la audiencia que está invitada, que vamos a pasar bien. Va a ser muy entretenido, vamos a pasar bien seguramente. Dale, Che, te mando un abrazo. Abrazo grande, Pablo. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando, vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy, pero antes quiero decir que la edición de Abrelabios es una editorial que, digamos, muy inquieta, nos envió un par de libros, como 4 o 5, para que regaláramos acá en la radio, algo que no solemos hacer, pero ya mismo les voy a decir que vamos a regalar 3 libros. Los 3 fueron tratados en su momento aquí en La Máquina de Pensar. Uno de ellos es una novela histórica de aventura, se llama Esa tierra firme que marea, las andanzas del capitán Hunter, de Aldo Solé. El otro es El murguista muerto, de Joaquín Doldán, que también es una novela acerca de un murguista, un accidente que ocurre ahí en el cerro, ahí de noche, cuando van andando en el camión, y hay un flashback donde pasa toda la vida este murguista muerto. Y el tercer libro es Teatro, Mariluz Suárez, Las horas muertas. Se trata de 3 obras de teatro en torno al tema de la mujer, en torno a distintos temas del ambiente, digamos, del ama de casa, de mujeres en distintos momentos. Las horas muertas, se llama Mariluz Suárez. Los 3 libros, los vamos a regalar a los 3 primeros que llaman al 915, al 2 primero, no tiene como en el 2 adelante, 915-7962 y 915-7891. También hay que decir que nos llegó de editorial Estuario, Extravíos habituales, un libro que me han dicho que está muy bien. Se trata de cuentos de Teresa Pupo. A mí Teresa Pupo, el libro anterior que
escribió, me gustó muchísimo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero me voy a acordar después. Y después tenemos también Rubén Tani, Etapas del Pensamiento en Uruguay. Esto es una continuación del libro anterior del filósofo Rubén Tani. En este caso habla del pensamiento en Uruguay de Roxlo, Figari, Oribe, Torres García, Quiroga, Morosoli y Felisberto Hernández. Me interesa mucho a ver qué tiene para decir Rubén Tani en torno a esto. Hechas las presentaciones, le doy la bienvenida al profesor, al poeta, al crítico, al prologuista Gerardo Ciencio. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Me gustó todo los títulos, los epítetos utilizados. Gerardo Ciencio, hemos conversado varias veces en La Máquina de Pensar, y una vez te invitamos también al encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías allá en la Torre de Antel, para hablar de literatura breve, y vos me planteaste, mira, a mí me gustaría hablar de algo que me apasiona, que me ha gustado siempre, que llevo estudiando muchos años, que es el haiku, ¿no? El tema del haiku, no solo en la literatura de Japón, sino en la literatura de Uruguay. Vos sos alguien que incluso viajaste a Japón, o sea, sos un hincha de la patria japonesa. Pero yo te voy a pedir, para empezar, digamos, ir de lo más básico, de lo más mínimo, o sea, no tener miedo a empezar a explicar bien qué es un haiku. Sí, que es una pregunta ya difícil para definir, porque todos sabemos, o los que estamos más cerca de la poesía, como lectores, o los escritores, o los docentes, o quienes gustan de la poesía y piensan en poesía japonesa, piensan en haiku, o haiku. Sí, yo decía antes, digo, que el tema de que todas estas palabras que vamos a usar son traducidas al castellano y tienen distintas acepciones. Alguien habla de basho, otro dicen basho, otro haiku, otro haiku, sí, oku, sí. Bueno, en fin. Lo que pasa es que el acento, hasta donde yo te he entendido en japonés, el acento no es pertinente, o sea, no es una marca fonológica que no, por eso la poesía japonesa no marca no tiene ni rima, no busca la rima, pero eso es una disposición que es milenaria y no se maneja con acento. Acentos, sí, la poesía china, que tiene tono, ¿no? Pero entonces está en lo consuetudinario de la lengua, haiku, pero de todas maneras se entiende. O sea, cuando no es pertinente, digo que si lo acentúas en forma aguda o en forma grave, igual se comprende. ¿Qué es el haiku? Bueno, las famosas 17 sílabas. Un poema breve, como le llama un crítico español, el bonsai de la poesía. Bonsai recordando el arte de los árboles chiquitos, enanos, ¿no? Árboles enanos. Sí, que justamente un poeta que va a hablar esta semana acá, Leonardo Rosiello, en su casa de Uppsala él cultiva el bonsai. Curiosamente ha escrito haikus, cienrus y tankas, que es el libro, está publicado por ahora, las tankas, y hay un librito también de haikus publicados de Leonardo, pero él es un cultivador del bonsai. Digo, me estaba haciendo esa asociación, pero el haiku claro, es difícil de definir porque lo definimos en términos de las lenguas occidentales. Decimos, bueno, es un poema breve que consta de 17 sílabas distribuidas más o menos en 5 versos, 7 versos, 5 versos, 5, 7, 5. Y eso es lo que, bueno, trasciende en todas las correas de aprendizaje del género, ¿no? Digo, ahí, primero, el haiku no florece solo, digamos, sino que es un desprendimiento de otras tipo canciones, ¿no? Pero podemos conversar un poco de eso también, porque se habla del tanka, se habla del senryu, se habla del renga. Sí, claro. En Japón, digamos, el género que da origen a la línea del renga, o renga y haiku, es el waka. Wa era una forma antigua de decir Japón, y waka es la canción japonesa, sería, o el poema japonés. También se usa uta o uta, otra forma, nada que ver con el sindicato de cañeros, ¿no? No, porque se podría UTA. Y también es la canción japonesa tradicional, y waka, la canción japonesa también culta, ¿no? Pero curiosamente esta línea de poesía, que digo milenaria porque estoy hablando del año 700, 800 de nuestra era, básicamente surge con las mujeres, que eso es poco, por lo menos en Occidente, nosotros sabemos poco. La cultura japonesa en su escritura, en su escritura poética en particular, tiene una fuerte marca china, ¿no?
de China. A través del propio contacto diplomático, los propios viajes, y también a través de la interfase que hacen la antigua cultura coreana, que también está fuertemente influenciada por la China. Pero lo interesante es que la mujer, es decir, los caracteres chinos, que en chino es Han-se y en japonés son los kanji, esos caracteres, muchos hasta el día de hoy son comunes, aunque de pronto el significado o el significante no tenga nada que ver. Puede variar, pues sobre todo puede variar a nivel de la materialidad fonética, pero muchas veces el concepto está así, ¿no? Entonces, estos caracteres son tomados por la cultura japonesa y se escribe poesía con esos caracteres, con los caracteres chinos. Básicamente es una actividad del hombre masculina, del hombre culto, del hombre próximo a la corte. Luego será también del samurái, ¿no? De ese guerrero culto. Pero la mujer que empieza a generar una escritura en otra formato gráfico, ¿no? Son como fonogramas, serían, que son las escrituras kanas, que hasta el día de hoy perviven o conviven con los kanjis. El japonés, que es importante para ver el género, ojalá yo supiera más lenguas orientales para poderlo explicar mejor, pero el japonés, en su escritura como la conocemos hoy, tiene varias modalidades que conviven, ¿no? Los kanas, que son dos, katakana y hiragana, y kanji. Y luego también hay escritura romaji, que es con nuestros caracteres, ¿no? Arábigos, occidentales. Pero básicamente estos hiragana, estos kanas, los generan las mujeres en espacios femeninos. Y uno piensa en el gineceo griego, pero no es esa yo veo más bien detrás del biombo, detrás del abanico, ¿no? Ahora, del ushiwa, que es el abanico redondo. Estas mujeres generan eso con otro tipo de letras. Exactamente, ahí está, otros grafemas, son fonogramas. Claro, que se mantiene hasta el día de hoy, porque es una escritura más fonética, no tan ideogramática. Cualquier libro que tenga en escritura en japonés, vas a encontrar esa escritura fonética que se usa más bien ahora para los morfemas flexivos o palabras de enlace. Ahora, eso es origina el waka, digamos, ¿no? Y a su vez esa escritura origina una sensibilidad, además el hiragana es bastante curvilínea, es una escritura por oposición al katakana, que también se usa hoy en día, que es más, el katakana es más recto, más más tiene más aristas, se usa para nombres extranjeros o para palabras que se quieren resaltar. Pero esta escritura de las mujeres de hiragana, digamos, también genera un programa estético que es el waka, ¿no? O que será luego con el correr de los siglos. Porque yo estuve leyendo que Bayo, Matsuo Bayo, cuando quiere dedicarse un poco a la poesía, no ingresa en el waka, que sería la poesía más sensible, más estética y más bella, sino que va a algo más más pedestre, como el haiku, que es algo más de canciones, más de... Claro, el waka es como una matriz, ¿no? O waka es el matriz del renga, mejor dicho, del tanka y después el renga, tanka no renga en japonés, son rengas enganchados, o digamos, tankas enganchados, perdón, en esa matriz. Para explicar un poquito. Que serían escritos por distintos autores, ¿no? El renga sí. Se van enganchando. Ahí está, sí. Los autores en una canción. Como si fuera, yo me lo imagino como una payada, cada uno va agregando algo. Lo que pasa es que no tiene un carácter competitivo como en Occidente, ¿no? Sino que tiene un carácter colaborativo. El tanka incluso, pero el renga, el tanka son 5 versos, ¿verdad? 31 sílabas. Está rematado en 2 versos largos de 7, ¿verdad? Pero el renga encadena tankas, es más lúdico y es poesía en serio, ¿no? Digo, lúdico. Es poesía en serio, pero van enganchando 3 versos, 2 versos. Y permite enganchar con otros autores. O sea, es dialógico. Sí. Puede ser infinito. Y un digamos, un módulo de eso sería algo que se desgajó, sería el haiku. ¿De ahí o no? Claro, del tanka. El encadenamiento de tankas, que es esa estrofa de 5, es el renga. Y hay un primer verso que se llama Hoku, con doble K, Hoku, que de ahí se desprende
tiene otra denominación que es haikai. Lo que pasa es que haikai ya tiene un matiz divertido, es donde hay, hoy podríamos decir bizarro, ¿no? Hay un lenguaje popular, cotidiano, hay humor. Claro. Entonces al haiku llega todo esto, ¿no? Y llega la filosofía zen, el budismo, Confucio. Y sobre todo es un desprendimiento que es concentrado. Estamos hablando de algo de 3 versos en comparación con todo esto que, bueno, es más amplio, se va enganchando, permite más colaboración. Claro, más pero colectivo. mantiene una matriz que es interesante, es ese concepto impar que tiene el imaginario japonés, versos de 7 y 5. Choka, sedoka, tanka, todos los géneros poéticos japoneses breves o no tan breves, igual alternan 5, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 7. Siempre están en esa matriz, podemos llamarla, esa matriz convencional. Bueno, Basho entonces se dedica a eso. Después de la pausa vamos a hablar de quien fue uno de los maestros del haiku, que lo elevó, digamos, que le dio una espiritualidad, una levedad, una profundidad al haiku, que vamos a seguir hablando después de la pausa. Amigos, quiero decirles que los 3 libros ya fueron, así que por favor no sigan llamando, no llamen más. Seguimos después de la pausa, estamos conversando con el poeta y crítico Gerardo Ciencio. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando también con el poeta y crítico Gerardo Ciencio, de alguna forma alguien fanático, ¿no?, de los haiku, porque no puedo decir aquí, no les dije que Gerardo trae un montón de libros, trajo un montón de libros que son el orgullo de Gerardo de Ciencio. No sé, no, pasé por casa y dije, bueno, llevar algo para sugerir alguna lectura o leer acá mismo y conversar, ¿no? Porque Claro. hablar de cualquier cosa y de esta en particular se puede correr un riesgo enorme, ¿no? Sí, de caer mucho en lo teórico, traer mucho, digamos, en lo formal, en las medidas. En realidad, yo creo que el éxito del haiku en Occidente, en Hispanoamérica, tiene que ver con esa penetración, el éxito de Basho también, ¿no? Claro. De esa penetración, o Basho, como decís vos, Sí, Basho, Basho. que es esa levedad filosófica, no sé. Claro. Claro, Basho, es Basho, o sea, porque yo te decía que el alargamiento vocálico sí es pertinente en diferenciación de significado, ¿no? Yo no sé lo que significa Basho. Basho es plátano, que es el nombre que adquiere el poeta, ¿no? Es un nombre artístico de él, Sí, ¿no? es el nombre que... no es su verdadero nombre, ¿no? es el nombre que adquiere. Él incluso antes tenía otro nombre, que bueno, ahora lo tenía por acá, Sí, pero tenía otro sí. nombre. No importa. Se Usó- llamaba, al comienzo se llamaba Tosei, melocotón verde, más tarde lo cambió por el de Basho, plátano, Claro. y él le gustaba mucho la planta del banano. En la banana, en japonés moderno, se utiliza la palabra banana, así como suena, ¿no? Curiosamente, y pan, por ejemplo, es pan. Eso se puede comer tranquilo. Pero sí, lo que vos decías, esto de los seudónimos, estas mutaciones, estos travestismos eran propios de los poetas japoneses. Algunos hablan de haikistas, o sea, es una adaptación al español, pero se le llama haishin, ¿no? Al que hace haikus es un haishin. Los haishin se ponían diferentes nombres que tenían que ver con la naturaleza, con el lugar, al lugar al que viajaron, o con una fruta, o con un animal, o con un kami, un dios sintoísta que de repente ellos creían, porque el sintoísmo, bueno, es muy panteísta, ¿no? Pero tienen sus diferentes divinidades, ¿no? En donde el creyente se involucra con la divinidad y la divinidad con el creyente, en todo uno, ¿no? Basho es un hombre del interior, de provincias, de la provincia de Iga, y él se educa y se forma en la fortaleza de Ueno. Estamos hablando del segunda mitad del siglo XVII, para ubicarnos históricamente. Ya tenía años de tradición la poesía japonesa, la poesía de versos de 7 y 5 sílabas, el propio haikai. La palabra haiku no existe hasta la aparición de Shiki, ¿no? Que es el renovador y el que repone en la agenda poética el haiku. Shiki murió en 1902. Es un hombre de segunda mitad del siglo XIX y muere en 1902. Shiki es el que genera esta suerte de neologismo haiku. Esa es por lo menos la teoría más difundida.
O sea que este hombre hacía haiku sin Eran haikai. Sin que le dijeran haiku. O haikai, o se utilizaba para hoku. Hoku era pero de pronto palabras más abarcativas, como waka. Bueno. En fin, sí, Basho se forma se forma con para mí dos elementos que son una base cultural importante, ¿no? Y filosófica, ideológica. Confucio, el pensador chino, y el bushido, o sea, todo el código samurái. Él se forma en el código samurái, ¿no? O sea, de lo que conocemos más como guerreros aquí, pero eran mucho más que guerreros, eran como intelectuales, eran lo único que fueron exterminados, ¿no? Por la propia política internacional y nacional de Japón de fines del siglo XIX. Y Basho luego se involucra ya después de los 20 y pico años con el Zen, ¿no? El Zen hace un recorrido India, China, Japón. O sea que esa es la filosofía de su. A mí me llama la atención, por ejemplo, que él plantee, bueno, que no solo él lo plantea, de que para hacer esa poesía, el yo del lírico, el yo del autor, básicamente, tiene que desaparecer. No existe. Lo cual es dificilísimo, o sea, tiene que desaparecer. Dicen en un momento, los versos de algunos poetas están excesivamente elaborados, dice Basho, y pierden la naturalidad que procede del corazón. Lo que viene del corazón es bueno, la retórica es innecesaria. Correcto, sí. También pero es muy difícil, digamos, para nuestra mente occidental, artistas que quieren crear una poesía sin que esté presente el yo, digamos. Claro, si algo puede compararse tanto la pintura, el arte japonés, la poesía y en particular las formas breves, con Occidente es el impresionismo. Es una poesía de impresión y no una poesía de razón o de elaboración del sentimiento. Correcto. De intuición también puede ser. Claro, pero es una intuición. Basho dice una cosa, dice, para haiku o haikai es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. O sea, es una aquí y una ahora. Por supuesto que hay elaboración, porque en la concisión, en la brevedad y en la levedad del género se requería una elaboración determinada. Además hay una matriz ahí convencional. Hay un oficio también. Por supuesto, exactamente. Hoy se dice que hay cientos de miles de tankas y haikus que se publican en Japón, ¿no? Sería una cuestión, te pregunto, digo, ¿no? Una cuestión así tipo repentista, porque ellos van caminando, van caminando y de repente encuentran o verbalizan un haiku. Que para hacer eso, para lograr esa facilidad o esa fluidez o encontrar esa impresión, antes tenés que haber hecho un largo camino de técnica, ¿no? De técnica y de lectura. Y de lecturas, ¿no? O sea, claro. Pero digo, como que logra todo ese gran oficio para captar la impresión de ese momento. Pero es un oficio y es una manera de ver el mundo, porque Basho, por ejemplo, además de Confucio, la filosofía Zen, él fue un lector importante del taoísmo, ¿no? Y dentro del taoísmo, que tiene su origen en China, el Tao tiene dos vertientes o dos grandes pensadores, Lao Tse y Chuang Tse. Este segundo, que después cambia el nombre en Japón, es el pensador que sigue Basho. Es decir, él profundiza en su espíritu. ¿No? Y parece una cosa New Age decirlo, pero uno cuando lo toma en serio dice, esta gente lo que hace es profundizar hacia adentro. Es que la New Age también se basó en ir hacia Oriente y sacar conceptos. Claro. Esos conceptos son de Oriente. Claro, a mí, exactamente. No me interesa ningún revival de la New Age. Lo que sí me interesa es profundizar en estos poetas. Esta anécdota que vos contabas, que reproduce Rodríguez Izquierdo. La podemos leer, es de Rodríguez Izquierdo. Esto está en un libro que tengo ahí, pero en realidad el libro original lo trajo el haiku japonés, Fernando Rodríguez Izquierdo, que está considerado una de las obras fundamentales en el idioma castellano, esta obra, y reproduce esta pequeñísima anécdota entre Basho, este hombre que iba caminando, aparte de un detalle que hacen una gran ruta caminando, y un discípulo, Kikaku. Cierto día Basho y Kikaku van paseando por el campo y se quedan mirando las libélulas que revoloteaban por el aire. En ese momento, el discípulo, Kikaku, compuso este haiku: libélulas rojas, quítale las alas y serán vainas de pimienta.
Pero el maestro Bayó respondió, no, de ese modo has matado a las libélulas, ¿no? Que las compara con las vainas de pimienta. Di más bien, dice Bayó, vainas de pimienta, añádeles alas y serán libélulas. Vivificar la naturaleza, no destruirla, esa era la vocación poética y vital de Bayó. Esto parece una cuestión nimia, pero tiene un contenido filosófico tremendo, ¿no? Claro, claro, claro. El primer verso de Kikaku es libélulas rojas. Claro. El primer verso de Bayó es vainas, ¿no? Vainas de pimienta. Vainas de pimienta. Ya es revertió el mundo que el otro creó, porque el haiku también es un mundo, es un micromundo y es el mundo. Y es la desaparición de ese yo frente al mundo. Lo que Bayó, que además era un caminante, Bayó en un momento dado se dedicó a recorrer. Sí, que incluso era muy difícil en el Japón medieval quedar vivo, digamos, esa caminata, ¿no? Porque era muy peligroso andar por ese Japón. Él tenía muchos discípulos. Uno tiende hacia comparar Cristo, Sócrates, ¿no? Una persona caminando rodeada de discípulos. Tuvo muchos, murió rodeado de muchos discípulos. Hablamos de cientos de discípulos que además eran haishin, o sea, eran escritores de lo que en ese momento era el haikai. Pero eran discípulos también espirituales de Bayó. Entonces, digo, esto que parece nimio, esta anécdota que cuenta Rodríguez Izquierdo, de alguna manera es eso, ¿no? Rehacer la naturaleza, vivificarla, darle vida, darle ki, que es la palabra que sería el insuflar aire, dar aire, kai, ki. En la creación, tratar de darle desde la creación, darle vida y revivificarla, y en este pequeño cambio que hace, bueno, ya sabemos, en poesía o en literatura, en una novela, hacer un cambio de un capítulo, el orden de los factores altera el producto totalmente, ¿no? Mucho, y además justamente, si algo tienen estos géneros breves japoneses, no es representación, es impresión. ¿No? Aquí hay un haiku que a mí me gusta mucho, Bayó, que dice así: no lo olvides, caminamos por el infierno contemplando flores. Sí. Es durísimo. Cuando él habla del monte Fuji, ¿no? El monte más... cuando él hace... El único haiku que hace del monte Fuji, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Hokusai, el pintor, ¿no? Todas sus vistas del monte Fuji. La más reconocida es la ola, pero en realidad lo que él hacía foco era en el monte Fuji. Y el Fujiyama, digo, ¿no? Y hay el único haiku que le dedica al Fuji, entre los cientos que escribió Bayó, trata del Fuji, pero oculto. Está tapado por una nube. Dice: lluviosa niebla que esconde al monte Fuji. Me voy contento. Porque más allá de que el paisaje está gris, está la naturaleza allí, y uno está en la vida, uno está contento, me voy contento. Digamos, el monte está oculto, el monte, en ese sentido... Pero es la idea también de que hay una seguridad, más allá de que está oculto, hay una certeza, exacto. Yo estoy en el mundo y eso existe. Y la impresión que tengo ahora es de ver algo gris que tapa ese gran gigante. Exacto, por encima, digamos, del día gris, ¿no? Está el sol, está el monte, y por lo tanto estoy yo, está mi conciencia, ¿no? Muy bien, después de la pausa seguimos con Gerardo Ciancio, estamos conversando sobre el haiku japonés y sobre este señor llamado Matsuo Bayó. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos escuchándolo en realidad a Gerardo Ciancio hablar sobre el haiku, sobre Bayó. Yo te decía fuera de micrófonos que Bayó tiene esa capacidad muy leve, uno lee los haikus y realmente generan un efecto, que esa es la idea, ¿no? En el que lo lee, digamos, ¿no? Sí. Obviamente es una lectura normalmente silenciosa, ¿no? Pero generan esa historia de la impresión. El tema de las imágenes y el tema de que cada haiku tiene que tener como mínimo 2 imágenes, una imagen al principio, otra al final. Sí, el haiku tiene 2 reglas, el haiku tradicional por lo menos, más allá de lo silábico, que eso es bastante mutable. El propio Bayó lo demostró, que escribió haikus que no tienen 17 sílabas, además el tema de la sílaba en japonés no tiene nada que ver, pero hay 2 reglas que el haiku tradicional tiene, que es el kigo, o sea, la palabra que indica estación, las 4 estaciones. Los libros de haiku, cualquiera que tome un libro, digamos, de autor, lleva
está agrupado en 4 secciones, que son las 4 estaciones. Ajá. Ese Kigo es la palabra que alude, porque acá la alusión y la sugerencia Al es la otoño, clave. la primavera, Ahí está. La verano. libélula es verano, por Ah, ejemplo. ajá. ¿no? La nieve es invierno. Ese sabemos que es un haiku de invierno. El cerezo normalmente se asocia también a la primavera. Un detalle, Gerardo, en todos estos haiku que leemos o que hemos leído, no hay personas. En general es la naturaleza, ¿no? O sea, los animales o no. No, también hay personas, sí. Eso es interesante, porque, por ejemplo, uno de Bayó, un clásico, para que se comprenda, asagao, es una palabra que no está traducida, es una flor como una campánula muy bella, que si hay una cultura que le gusta observar flores es a la japonesa. Dice Bayó, yo soy un hombre que come su arroz ante la flor de asagao. Ahí se define él. Exactamente, exactamente. Se define, se asume como hombre y coloca al hombre en el paisaje del haiku, ¿no? Lo escenifica al hombre. Pero en definitiva, yo decía que además de la palabra clave que aparece en el haiku, que remite o sugiere o alude, no es tanto una referencia, sino más bien una alusión a la estación. Y lo otro son los cortes. Kireshi, Kireshi es el corte que tiene que ver. Tiene que haber una respiración que puede darse a partir del primer verso o en el segundo verso, ¿no? Usaban pequeñas palabras que hacían las veces de corte, como no usaban signos de puntuación, y eso daba una respiración, una manera de leerlo que se pierde. Pero quería leerte otro haiku de Bayó, que la capacidad de crear una impresión de paisaje en esta levedad, nimiedad, concreción que son los 17 sílabas, porque la casa japonesa, la casa tradicional, tiene una aspiración de integrarse al paisaje, así como el espíritu japonés, de integrarse al todo, ¿no? Eso es muy shintoísta o sintoísta. Los templos sintoístas están integrados al paisaje, ¿no? Si bien existe el templo, pero el recorrido, como si fuera el Vía Crucis que realizas, lo haces por un paisaje exterior, no por un paisaje cerrado. Y la casa, digo, con sus paredes o ventanas de papel, paredes corredizas de madera, la casa siempre se trata de volcar al paisaje. Entonces, cuando una casa japonesa, no estoy hablando de precisamente, yo tuve la suerte de estar en el sur de Japón, en la isla de Kyushu, que es el Japón muy tradicional, es por donde entra más la cultura occidental y la cultura oriental. Es decir, los chinos ingresan por ahí y luego los portugueses, los holandeses, por una zona llamada Moshiko, entran, y los ingleses, ¿no? Pero ese Japón samurái, Japón que tiene muchísimos fuertes samuráis, por ejemplo el de Kumamoto, muy famoso, y en esa isla está además la desgraciada Nagasaki, al sur, bien al sur de la isla de Kyushu. Pero es el Japón de pequeños pueblos, el Japón de arrozales, el Japón de las ciudades a escala Montevideo, 1 millón de habitantes, que eso es una ciudad pequeña, de los barrios tradicionales, y todavía hay casas tradicionales, ¿no? En donde evidentemente la medida del piso es el tatami, ¿no? Que es una medida fija, etcétera. Entonces estas casas que se abren, cuando se abren en verano, se funden literalmente en el paisaje. Exacto, se funden en el paisaje. Entonces Bayó está en una casa de verano, en una peregrinación de las que tantas hizo, y dice: montañas y jardín a una se van adentrando hasta la habitación en verano. Yama es la palabra japonesa para montaña, y niwa para jardín. Como que el paisaje, o sea, no es la casa que se va, sino que el paisaje el que entra. Exacto, se van adentrando a una, ¿no? Van incorporándose al paisaje de la casa, porque todo está fusionado, ¿no? Es como son observaciones, son percepciones. Hay, por ejemplo, te decía fuera de micrófono, un famosísimo haiku, bueno, que tanto así que dio título a un libro, al último libro de Julio Cortázar, y yo leyéndolo, releyéndolo, me acordaba, mirá vos, vas a decir que no tiene nada que ver, pero capaz que tiene algo que ver. Hay una canción de Marcos Gabay que cantaban los olimareños, es Nuestro Camino, ¿no? Nuestro Camino, que se fue borrando, ¿no? Vos le llamabas Nuestro Camino, ¿no? Y este haiku de Bayó yo creo que alude a lo mismo, dice: este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Claro,
Cortázar. Es la idea de que el camino que tenía que ver con algo, con alguien, pero que ya no es el mismo, ya no es lo mismo. Viene otro caminante. Ya nadie lo recorre. Incluso si uno volviera ya no es el mismo camino. Bayo definía al Haijin o al poeta como un asceta itinerante, que se fusiona con la naturaleza. Pero una asceta, ¿no? O sea, una persona que se despoja y que itinera, o sea, recorre. Y en los diarios de viaje de Bayo abre con un haiku que tiene que ver con ese ascetismo en un grado ya casi que de sufrimiento, pero sin embargo se transforma en poesía. Y ese primer haiku que aparece en los diarios de viaje dice: expuesto a la intemperie y resignado, cómo corta mi cuerpo el frío. Esa capacidad de sufrir, pero es la naturaleza que me está... Y resignado. Sí. Hay una cosa que me llamó la atención, esto es una cosa muy mínima, pero de que Bayo, por un lado, es muy poético y muy leve, pero también él tiene muchos comentarios, estuve leyendo, de la literatura, como gran maestro, como gran hombre del oficio. Y entonces aquí tengo un comentario en el que es terrible, digamos, él se ve que para hablar con los discípulos era clarito. Habla Octavio Paz de Teitoku, digamos, de todas los grandes maestros que había antes de Bayo. Teitoku es otro eslabón de la cadena que lleva Bayo. Teitoku intentó regresar al lenguaje poético, ¿no? Pero Bayo, después de Teitoku vino un maestro que se llamaba Soin, y dice, sin duda Bayo tenía en la mente este poema cuando dijo lo siguiente. Bayo dijo, si no hubiera sido por Soin, ¿no? Por ese nuevo maestro, todavía estaríamos lamiéndole los pies al viejo Teitoku. Lo que pasa que está bien. Ahí es un plan guerrero, ¿no? Sí. Yo en broma le llamo el Boedo y Florida, porque estaba, digamos, claro, Teitoku y Soin como dos modelos, ¿no? Para la poesía japonesa del siglo XVII. Ellos son anteriores. Claro, son anteriores. Pero siempre estuvo esa porque el Haijin, si algo hace, es forma escuela, con determinadas características. Entonces en la historia, uno va mirando la historia y siempre aparecen escuelas, ¿no? Pero son esas rencillas, entre comillas, como Boedo y Florida, ¿no? Gerardo, ¿y cómo puede ser? Te pregunto esto porque, digo, lo ibas a leer también, el haiku más famoso de Bayo, que es, el loco ha escrito muchísimo, y hay como todo pasa con todos estos haiku, es que hay muchas traducciones, ¿no? Hay como, bueno, vos decías, hay como 10 traducciones distintas, todo, que es, yo te digo la mía, pero digo, puede ser, dice, un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido del agua. Claro. El haiku en general es nominal, ¿no? O sea, mucha sustantivación, pocos adjetivos, aparece poco la persona gramatical, ¿no? El sujeto de la acción. Entonces eso hace que al adaptarlo a cualquier lengua occidental uno pueda conjugar los verbos, variar los adjetivos. Como que queda más narrativo en Occidente y aparentemente en japonés es más una fotografía. Claro, yo voy a atreverme porque va a venir gente de Japón, pero ese haiku tiene 3 versos, ¿no? Furuike ya, kawatsu tobikomu, mitsu no oto, que es exactamente eso, ¿no? En el viejo estanque, la rana se zambulle, hay ruido en el agua. Mitsu no oto. Oto, ruido, no de en el o del agua. Mitsu. Hoy en día en Japón, pedís agua, es mitsu. Como es con Z, se marca como si fuera en italiano. Entonces, yo tengo esta traducción, por ejemplo. Un viejo estanque al zambullirse una rana, ruido de agua. Claro. ¿No? Al zambullirse da una acción más durativa en el verbo, ¿no? Que creo que es lo que intentó también. Digo, ¿por qué es tan famoso ese haiku? Digo, porque lo que hay es un momento, un microsegundo en el momento, sí, ¿no? Pero si observas, hay un momento de, digamos, hay como una sístole y una diástole, ¿no? El primer haiku que marca eso, claramente. Hay un momento... Viejo estanque.
es el piso. El viejo estanque, exactamente. O sea, es la persona vieja, un viejo estanque, alguien viejo, o antiguo estanque. Que está quieto, digo, uno se imagina totalmente quieto. Estanque, da idea de quietud, ¿verdad? Sí, totalmente. De agua detenida. Exacto. De no vida, inmaculada, en donde no ocurre, no hay movimiento. Si hay algo, hay, de verdad, estatismo. Ese estatismo que está suspendido es roto por el zambullirse de una rana. Y en el tercer verso ahí había un quirecio, un corti. En el tercer verso, ruido de agua. Ruido en el agua. O sea que eso genera en el estanque ruido, ¿no? O sea, eso claro, porque es una reacción. Ese estatismo, el salto, ¿no? Lo cinético, el salto de la rana, y luego la imagen auditiva, que es muy cara para el japonés, ¿no? Porque es una lengua con muchísimas onomatopeyas y aliteraciones, mucha homofonía, palabras que se pronuncian igual, y es muy caro escuchar ese, ¿no? Mitsunoto, ese ruido en el agua, es muy importante retenerlo, que es el último verso, ¿no? Casualmente, y la última palabra es ruido. La última palabra es ruido, ¿no? La primera, como decía vos, es el viejo estanque. Sí. Entonces, de alguna manera, acá yo te lo mostraba escrito también con los caracteres, ¿no? Evidentemente se lee de derecha a izquierda, y en vertical. No entiendo absolutamente nada. Claro, pero esto es agua, ¿no? Mitsu. Y esto es ruido, esto es lo que enlaza, nada más que de alguna forma, digamos, no solamente es la impresión, sino que son todas las reverberaciones que puede tener eso. Un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido del agua. Lo dijiste exactamente, las reverberaciones, porque un concepto para el haikista es no clausurar, sino abrir. Por lo tanto, continúa. Con tu haiku no se cierra nada. Claro. Esto se abre, recién se está abriendo. Claro. Y esa reverberación que das con ese ruido en el estanque, ¿no? Esa rana, pero además el movimiento. No, y aparte yo me imagino que es lo chico la rana frente a lo grande, ¿no? O sea, lo grande que puede ser muy estático, muy también, pero lo chico... Sí, hay animales como la rana, la luciérnaga, la libélula, la cigarra, el cuervo. Son, por nombrar algunos, son animales muy caros de la escritura de poesía japonesa. Yo te decía cuando hablamos por teléfono otra vez que, digo, una impresión mía que no tiene, es que es como el haiku es como si uno se abriera un paréntesis y no lo cerrara nunca. Exacto, eso es muy buena imagen, porque esa es la idea, no cerrar. Pero esto a mí me pasó algo increíble, ¿no? Porque esto de que la cigarra aparezca con esa presencia que tiene la cigarra en la poesía, en la literatura japonesa, en la poesía en particular, el cuervo, la banda sonora de Japón son las cigarras en verano. Yo estuve en verano. Y el cuervo es todo el tiempo. El cuervo es plaga en Japón, pero se lo respeta, no se lo puede matar. El cuervo está presente en todo, en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, en el campo. El cuervo es... A mí, viendo una película, Okuribito, Partidas, una película que tiene 3-4 años, el protagonista es un chelista que queda sin trabajo y se va a su pueblo, de Tokio a su pueblo natal, y trabajan en no kanji, que es un ritual para preparar el cadáver frente a los deudos. Y la vi antes de irme a Japón, la vi por ver la película, y después la tengo, y la volví a ver, y ahí escuché a los cuervos. No los había escuchado. Y escuché el mismo sonido que yo escuchaba a diario, ¿no? Tuve 45 días, pero a diario. Yo en el campo que yo vivía, me levantaba, iba a desayunar, y lo primero que veía, los cuervos acercándose a la zona donde estábamos comiendo, ¿no? Porque el cuervo es muy rapaz y es increíble que tenga esa presencia la naturaleza en una sociedad tan hiper desarrollada, ¿no? Claro, pero no es eso, es Tokio, eso es Osaka, pero el resto de Japón no es eso, ¿no? El Japón que golpeó, por ejemplo, el Japón de la costa noreste, que en la isla de Honshu, la isla central, que por ejemplo Iwate, las prefecturas, que son la división política de Japón, que golpeó, tenía muchísimos pueblitos ahí y pequeñas ciudades de baja escala, hermosísimos. Todo lo que se llevó el tsunami, ¿no? Era ese otro Japón, ¿no? El Japón más no me gusta ser profundo, pero el que a mí me interesa, el Japón que mantiene la tradición. Más parecido al que caminó Bayó. Gerardo Ciencio, gracias por estar acá. Gracias a vos. De pensar y de ayudarnos de alguna forma a presentar la semana dedicada al haiku. Amigos, los dejo con la voz de Gustavo Pérez Berrueta, con el informe de Uruguay. El hombre no va a hablar de Japón, va a hablar de Uruguay aquí, por Radio Uruguay. Hasta mañana, que lo pasen muy bien.